Los pilotos de este avión se ponían trajes espaciales, incluso antes de que el primer ser humano volara al espacio. Se elevaban allí, donde el cielo se vuelve negro, y la curvatura de la Tierra se aprecia a simple vista. Y todo esto en un aparato que podía desintegrarse con cualquier ráfaga de viento. Amigos, les presento al Lockheed U-2. ¿Cómo logró esta máquina supersecreta, que se parecía más a un frágil planeador, desvelar los secretos nucleares de la Unión Soviética? ¿Por qué pudo haber provocado la Tercera Guerra Mundial y por qué razón sigue en servicio? Hoy miraremos detrás de escena de los servicios de inteligencia y les contaremos aquello sobre lo que los departamentos militares prefirieron callar durante décadas. ¿Por qué los pilotos temían tanto a este dragón? ¿Y qué detalle descabellado lo salva en cada aterrizaje? Asegúrense de ver este video hasta el final. El desenlace de este drama de espías realmente los sorprenderá. Agosto de 1949. La estepa kazaja, el polígono de Semipalatinsk. A las 7 de la mañana, el aire se vio desgarrado por una explosión de 22 kilotones. La Unión Soviética acababa de convertirse en una potencia nuclear. En Washington no se enteraron de inmediato, no porque la inteligencia funcionara mal, sino porque nadie lo esperaba tan pronto. Según todas las estimaciones occidentales, los soviéticos no debían tener la bomba hasta dentro de 8 o 10 años. Se equivocaron por 8 años. Esa fue la primera bofetada. La segunda llegó 4 años después, el 12 de agosto de 1953, en el mismo polígono. Una explosión de 400 kilotones, 18 veces más potente que la primera. Un dispositivo termonuclear. La Unión Soviética volvía a adelantarse a los pronósticos occidentales. Y de nuevo, la inteligencia estadounidense se enteró por señales indirectas, rastros radiactivos en la atmósfera y datos sísmicos de estaciones de todo el mundo. Como si un vecino construyera algo en su patio detrás de una valla alta y uno solo se enterara porque los cristales de las ventanas empezaran a vibrar. Pero no se trataba solo de las explosiones. Para 1954, la inteligencia había armado un rompecabezas preocupante. Aviones del tipo RB-47, un bombardero a reacción en versión de reconocimiento, volaban metódicamente a lo largo de las fronteras soviéticas, desde Escandinavia hasta el mar de Japón. A veces se adentraban un poco más de lo debido. Varias máquinas no regresaron. La fórmula oficial era desaparecidos sobre aguas neutrales. Todos entendían la situación, pero nadie decía nada. Y estos vuelos mostraron que se estaba llevando a cabo una construcción a gran escala en el interior del país. Nuevos aeródromos, donde antes solo había estepa. Vías férreas que no llevaban a ninguna parte. Bases de propósito desconocido. Nadie sabía exactamente qué se estaba construyendo allí. No había forma de mirar dentro del territorio soviético. Los interceptores soviéticos de la época operaban con seguridad hasta una altitud de unos 15.000 metros. Todo lo que volaba por debajo de esa marca era alcanzable, y los aviones de reconocimiento de entonces simplemente no subían más, debido a las leyes de la física. En 1953, la inteligencia militar se dirigió 2 veces al presidente Eisenhower con la misma solicitud: autorizar vuelos directamente sobre territorio soviético. En ambas ocasiones, recibió una negativa. Eisenhower razonaba con sensatez. Un solo avión derribado sobre un país extranjero ya no es inteligencia, es un incidente. Y un incidente, en 1953, podía desencadenar cualquier cosa. Así, la mayor potencia del mundo se encontró en un callejón sin salida. Sabían que algo estaba pasando allí y que era importante. Tenían dinero, aviones y los mejores analistas del mundo, pero sufrían de una ceguera total respecto a lo que ocurría detrás de la frontera soviética. Los agentes miraban el mapa y veían una puerta cerrada tras la cual claramente algo se movía, pero no tenían con qué abrirla. Se necesitaba otra llave, y un hombre ya sabía cómo fabricarla. Clarence Johnson recibió el apodo de Kelly en su infancia. Sus compañeros de clase lo molestaban comparándolo con un famoso boxeador, porque se peleaba con cualquiera que fuera más grande que él. Creció en una familia pobre de inmigrantes suecos en Michigan, y desde los 8 años
solo le interesaba una cosa: los aviones. A los 33 años, ya era el ingeniero jefe de la compañía Lockheed. No porque fuera una persona dócil, sino porque tenía razón más a menudo que los demás. Sus colegas le temían un poco. Podía detener una reunión a mitad de una frase y decir: «Esto no funciona», sin diplomacia ni rodeos. Y casi siempre tenía razón. La dirección de la empresa lo toleraba, porque los aviones que diseñaba volaban exactamente como prometía. En noviembre de 1954, acudieron a él con una misión. Se necesitaba un avión capaz de volar a más de 21 kilómetros de altura con equipo fotográfico a bordo, una autonomía de al menos de 5.000 kilómetros sin repostar y en el menor tiempo posible. Un proyecto aeronáutico normal en aquella época tardaba de 3 a 5 años, desde los planos hasta el primer vuelo, pasando por comisiones, aprobaciones, pruebas, modificaciones y más pruebas. Johnson prometió 8 meses. Quienes lo escucharon pensaron que era solo una forma de hablar. El contrato con la Agencia Central de Inteligencia se firmó el 22 de noviembre de 1954. El primer vuelo del prototipo tuvo lugar el 1 de agosto de 1955. Habían pasado 8 meses y 10 días. Para que se hagan una idea, hoy en día la certificación de un nuevo asiento de avión en los Estados Unidos tarda más de un año. Johnson, en ese mismo tiempo, construyó el avión que cambió la historia del espionaje. Esto fue posible en gran parte gracias al lugar donde trabajaba. La división se llamaba Skunk Works, Fábrica del Zorrillo, nombre tomado de una tira cómica popular de la época sobre un lugar secreto para destilar alcohol ilegal. Fundada en 1943, la división operaba en completo aislamiento del resto de la corporación desde el primer día, sin reuniones generales, sin aprobaciones de la oficina central y con un mínimo de informes. Johnson tenía 14 reglas personales para la gestión de proyectos. Una de ellas decía: el número de informes debe ser mínimo, pero importante. Otra: el director del proyecto debe tener un control completo de todos los aspectos. Para los estándares de una gran corporación de los años 50, esto sonaba casi a herejía. El presupuesto para el primer lote de 20 aviones fue de $22.500.000. Con ese dinero, en 1955, no se podía comprar ni un solo bombardero estratégico B-52. Johnson sabía cómo hacer lo imposible por un dinero razonable, lo cual también formaba parte de su talento. El avión recibió la designación de U-2, abreviatura oficial de Utility 2, es decir, avión utilitario número 2, un nombre deliberadamente aburrido e insignificante para sugerir que era un aparato auxiliar más. Era una mentira consciente que nadie creía del todo, pero proporcionaba una cobertura formal y no se necesitaba más. Ahora Johnson tenía que resolver un problema que nadie antes había abordado. El avión debía volar donde el aire es tan enrarecido que un motor convencional se apaga, donde un ser humano pierde el conocimiento en segundos, sin un traje especial de presión, y donde la estructura metálica debe soportar variaciones térmicas desde los 50 grados sobre cero en el despegue hasta los 65 bajo cero a la altitud de crucero. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó con la pregunta que otros ingenieros suelen hacer al final: ¿de qué podemos prescindir aquí? La respuesta a ¿de qué se podía prescindir? Resultó radical: prácticamente de todo. Un avión militar estándar de la época se construía bajo el principio de mejor que sobre a que falte. Blindaje, varios motores, sistemas redundantes, un tren de aterrizaje completo con rueda de morro, armamento y un margen de resistencia estructural de sobra. Johnson tiró ese principio a la basura. Blindaje, fuera. Armamento, fuera. Segundo motor, fuera. Cada kilogramo de más a bordo significaba menos altitud o menos alcance, y la altitud era precisamente el objetivo del proyecto. El resultado se ve extraño incluso en las fotos. La envergadura del U-2 es de 24 metros y 4 centímetros, casi lo mismo que un avión de pasajeros Boeing
737, que transporta a 180 personas, mientras que la longitud del fuselaje es de solo 15 metros y 10 centímetros. Una flecha delgada con enormes alas a los lados. No era un avión de caza, sino más bien un planeador con motor a reacción. Las alas no se hicieron tan largas por estética. Un ala larga genera sustentación incluso en un aire extremadamente enrarecido. A una altitud de 21 kilómetros, la densidad de la atmósfera es aproximadamente el 7% de la que hay al nivel del suelo. 7% es casi nada, y para volar en ese casi nada se necesita una superficie alar enorme. Pero las alas largas tienen un precio. En tierra, los extremos de las alas del U-2 se combaban hacia abajo casi 1 metro por su propio peso, de lo delgadas y flexibles que eran. En vuelo, esa misma flexibilidad les permitía flexionarse ligeramente, amortiguando la turbulencia. Fue una elección de diseño consciente del constructor, no una debilidad del material. El peso de despegue de las primeras versiones era de unos 6.800 kilogramos. La mayor parte de este peso correspondía al combustible, ubicado en tanques dentro de las alas y el fuselaje. El combustible era especial, con una baja presión de vapor para evitar que hirviera a gran altura, donde la presión exterior es cercana al vacío. El queroseno de aviación ordinario habría comenzado a evaporarse directamente dentro de los tanques a 20 kilómetros de altitud. El motor era un Pratt y Whitney J57, especialmente modificado para funcionar en una atmósfera enrarecida. Uno solo, sin reserva. Si el motor se apagaba sobre territorio soviético, el piloto planeaba hacia abajo y esperaba tener suerte, confiando en las alas largas que daban tiempo suficiente para buscar una solución. Y aquí hay un detalle difícil de tomar en serio hasta que se ve con los propios ojos. El U-2 no tiene un tren de aterrizaje convencional. En absoluto. En lugar de la configuración habitual con una rueda de morro y 2 soportes principales, tiene 2 ruedas a lo largo del fuselaje, como una bicicleta. El avión se apoya sobre ellas en tierra y se inclina hacia un lado, apoyando un ala. Lo mantienen en posición horizontal unas pequeñas ruedas estabilizadoras sujetas a los extremos de las alas, conocidas como pogos, por el nombre en inglés del juguete infantil para saltar. Antes del despegue, el equipo de tierra sostiene el avión manualmente. A medida que el aparato acelera por la pista y las alas empiezan a generar sustentación, los pogos simplemente caen al hormigón. Nadie los recoge de inmediato. Se quedan allí hasta que el avión regresa. Esto no era un defecto de diseño, sino el precio de cada kilogramo ahorrado. Johnson eliminó todo lo innecesario y obtuvo una máquina que podía subir donde nadie más podía, pero esta misma solución creó un problema en el que apenas se había pensado durante el diseño. A 21 kilómetros de altura, este avión se volvía prácticamente incontrolable. Altitud, 21 kilómetros. El monte Everest mide 8.848 metros. Para llegar a donde volaba el U-2, habría que colocar 2 Everests y medio uno encima del otro. Los aviones comerciales vuelan hoy a una altitud de unos 10 o 12 kilómetros. El U-2 estaba al doble de altura. A esta altitud, la atmósfera no termina, pero apenas funciona. La densidad del aire es tal que una persona sin traje de presión pierde el conocimiento en unos 15 segundos. No de forma gradual, sino sin previo aviso. Simplemente se apaga la luz. El piloto volaba con un traje de presión parcial desde 1956 y tras el incidente de 1960 se pasó a un traje hermético completo. El traje apretaba, limitaba los movimientos y no permitía girar la cabeza con normalidad. Uno no podía rascarse ni beber agua de forma habitual, solo a través de un tubo. Eran 8 horas en ese traje, en una cabina estrecha, completamente solo, sin compañeros de ala, sin escolta, solo miles de kilómetros de cielo vacío a su alrededor. Pero el verdadero problema no era la soledad ni el traje, sino lo que los pilotos llamaban el ataúd, coffin corner, el estrecho corredor de velocidades en el que debían volar todo el tiempo. El término oficial es ángulo crítico de ataque a gran altitud, pero el ataúd refleja mejor la realidad. Todo avión
tiene una velocidad mínima por debajo de la cual las alas dejan de generar sustentación, provocando una pérdida de control y la caída del aparato, y tiene una velocidad máxima por encima de la cual la estructura comienza a desintegrarse por las cargas aerodinámicas. A bajas alturas, hay un margen enorme de cientos de kilómetros por hora entre estos dos valores. El piloto puede acelerar, frenar, maniobrar y mantenerse en la zona segura. A 21 kilómetros de altura, estos dos valores se aproximan casi por completo. La velocidad de pérdida del U2 a la altitud de crucero y su velocidad máxima permitida se separaban por apenas 15 o 18 kilómetros por hora. Esto no es un rango, es un punto. Para comparar, cuando uno va por la autopista, una diferencia de 20 kilómetros por hora cambia muy poco. Pero para el piloto del U2, esos mismos 20 kilómetros por hora significaban la diferencia entre un vuelo normal y la pérdida del avión. Ir un poco más lento provocaba una pérdida y la caída incontrolada de altitud. Ir un poco más rápido sobrecargaba las alas, cuya estructura, que Johnson había aligerado al máximo, no estaba diseñada para soportar esfuerzos adicionales. Y en ese punto preciso, debían mantenerse durante 8 o 10 horas seguidas, sin derecho a relajarse ni a distraerse. Cualquier turbulencia o ráfaga de viento inesperada en la altura sacaba al piloto del corredor, obligándolo a luchar con la máquina. Uno de los primeros pilotos del programa, Herb Layton, describió escuetamente su primer vuelo. Estaba solo, silencio absoluto, el cielo arriba era negro. No era una imagen poética. A 21 kilómetros, el cielo realmente se ve negro, porque la atmósfera es demasiado delgada para dispersar la luz solar, como estamos acostumbrados a verla desde abajo. Desde el suelo, el cielo es azul, porque las moléculas de aire dispersan la parte azul del espectro. A 21 kilómetros, hay muy pocas moléculas. Miras hacia arriba, negrura. Miras hacia abajo, la Tierra. Estás en algún punto intermedio entre el planeta y el espacio, y debes mantener la velocidad con una precisión de 10 kilómetros por hora durante 8 horas seguidas. Los pilotos del U2 eran seleccionados de forma más rigurosa que los astronautas. Se evaluaba no solo su estado físico, sino también su psicología, la capacidad de mantener la concentración en condiciones de aislamiento sensorial absoluto, monotonía y presión constante. La mayoría de los candidatos eran descartados, y quienes superaban la selección sabían que el momento más peligroso del vuelo aún estaba por llegar. No el despegue, ni la altitud de crucero, sino el aterrizaje. El aterrizaje del U2 es un procedimiento difícil de describir brevemente, no porque sea técnicamente complejo, sino porque parece inventado por personas que nunca antes habían visto un avión. Comencemos con el porqué de este problema. Las largas alas del U2, que también funcionaban en altura, se convertían en un dolor de cabeza cerca del suelo. Cerca de la pista, el aire denso crea bajo las alas el llamado efecto suelo, una sustentación adicional. El avión literalmente no quiere aterrizar, quiere seguir volando, y con cada metro de descenso, este impulso se hace más fuerte. El piloto inicia la aproximación para el aterrizaje a una velocidad de unos 170 km por hora. El ángulo de aproximación es deliberadamente pronunciado, casi agresivo. De lo contrario, el aparato simplemente planearía sobre la pista sin tocarla. Añadan a esto el tren de aterrizaje de bicicleta, 2 ruedas a lo largo del fuselaje, una delante y otra detrás, sin soporte lateral. En tierra, el avión es tan estable como una bicicleta que va despacio. Parece que se sostiene, pero basta con perder un poco de velocidad o inclinarse para que se caiga. Precisamente por eso, hay un coche esperando junto a la pista. No para posar ni por protocolo, sino porque un segundo piloto, experimentado y con la misma preparación, se pone al volante y espera. En cuanto el U2 aparece al final de la pista, el coche arranca, acelera y circula en paralelo, intentando igualar la velocidad del avión de 170 km por hora sobre la pista. El piloto del coche mira desde abajo la panza del avión y habla por radio. 30 pies, 20, 15, 10, 5.
En el momento preciso, el piloto en la cabina hace algo que contradice todo instinto de vuelo. Provoca deliberadamente una ligera pérdida de sustentación en un ala, perdiendo sustentación de golpe, y el avión cae literalmente los últimos metros sobre la pista. No es un error, es la única forma de obligar al U-2 a aterrizar allí, y no un kilómetro más adelante. Las ruedas tocan el hormigón, pero ahí no termina la historia, porque ahora el avión rueda por la pista sobre su tren de bicicleta, sin soportes laterales, con alas de 24 metros que quieren inclinarse hacia el suelo. Y aquí entran en juego personas, literalmente personas corriendo. Un equipo de técnicos espera a lo largo de la pista y en cuanto el U-2 toca el suelo, corren tras él. En los extremos de las alas hay unas manijas especiales. La tarea del equipo es agarrar el ala y evitar que el avión se incline hacia un lado hasta que disminuya la velocidad lo suficiente como para volver a colocar los pogos estabilizadores bajo los extremos de las alas. Parece el intento de atrapar una bicicleta de 24 metros que se cae a gran velocidad. Y ahora recuerden, ¿quién está en la cabina? Una persona que ha pasado de 8 a 10 horas en completa soledad, a una altura donde el cielo es negro, embutido en un traje de presión, manteniendo la velocidad con una precisión de 10 kilómetros por hora durante toda la jornada laboral. Esta persona acaba de realizar una de las maniobras de aterrizaje más difíciles de la aviación, con un coche corriendo a su lado y una voz en el auricular contando los pies. Y ahora hay personas corriendo detrás de su avión con las manos listas. Los pilotos del U-2 bromeaban diciendo que aprender a volar este aparato no era difícil. Lo difícil era explicar al equipo de tierra qué se esperaba de ellos cuando lo veían por primera vez. El aparato estaba listo y los procedimientos ensayados. Solo queda una cosa, dirigirlo hacia donde se había planeado desde el principio. 4 de julio de 1956. La fecha no se eligió al azar. En los Estados Unidos es el Día de la Independencia, una fiesta nacional. Alguien en la Agencia Central de Inteligencia pensó que era una ocasión propicia para el primer vuelo sobre territorio soviético. El avión despegó de la base aérea de Wiesbaden, en Alemania Occidental, a primera hora de la mañana, siguiendo una ruta a través de Polonia, Bielorrusia y adentrándose en Rusia, sobre Moscú y Leningrado. Altitud, 21 kilómetros. Abajo estaba un país que, según todas las ideas oficiales, debía permanecer cerrado. En los centros soviéticos de control de tránsito aéreo, las señales en las pantallas de radar aparecieron de inmediato ese día. El sistema de defensa aérea soviético detectó el avión prácticamente desde el momento en que cruzó la frontera. Es importante entender esto. Vieron al U-2 desde el primer vuelo, siempre. Varios interceptores despegaron para darle caza. Los MiG-15 y MiG-17, los mejores aparatos soviéticos de la época, tenían un techo de servicio de unos 15.500 metros. Hasta el U-2 quedaban todavía 5,5 kilómetros de altura, aproximadamente la distancia desde el suelo hasta la altitud de crucero de un avión comercial. Los pilotos de los MiG subían al límite con postcombustión, pero sus motores empezaban a apagarse por el aire enrarecido, la velocidad caía, los aparatos se volvían incontrolables y daban la vuelta para regresar a la base mientras el punto por encima de ellos seguía volando. En un solo vuelo, las cámaras del U-2 fotografiaban una franja de terreno de unos 200 kilómetros de ancho. La resolución de los objetivos permitía distinguir desde 21 kilómetros un objeto del tamaño del titular de un periódico grande. No es una exageración, sino una característica de la óptica desarrollada especialmente para este programa. En los 2 primeros días de vuelos, el 4 y el 5 de julio, se fotografiaron más de 25 ciudades e instalaciones militares soviéticas, aeródromos, depósitos, polígonos de pruebas, nudos ferroviarios. Lo que la inteligencia estadounidense había intentado adivinar durante años quedaba expuesto en forma de fotografías en blanco y negro sobre la mesa. En total, hasta 1960 se realizaron unas 24 misiones de reconocimiento sobre territorio soviético, y ninguna de ellas
pasó desapercibida para la parte soviética. Nikita Khrushchev se enteró de los vuelos ese mismo año de 1956. Los militares soviéticos le informaron: «El avión vuela, lo vemos, pero no podemos alcanzarlo». Khrushchev no presentó una protesta oficial, no porque no quisiera, sino porque no podía. Una protesta oficial habría significado admitir públicamente que el espacio aéreo soviético se violaba con impunidad, que ningún avión soviético podía llegar allí y que el país que lanzaría el primer satélite artificial de la Tierra al año siguiente, 1957, era incapaz de defender su propio cielo de un solo avión espía. Era políticamente imposible admitir esto en público. Por ello, en los canales oficiales reinó el silencio, mientras que a puerta cerrada se trabajaba febrilmente. Los diseñadores soviéticos recibieron la orden de crear un sistema de misiles antiaéreos capaz de alcanzar al U-2. El trabajo llevó varios años y para 1960 el sistema denominado Dvina, el sistema S-75 según la clasificación soviética, estaba listo y desplegado en varias posiciones del país. Khrushchev esperaba. No esperaba simplemente un avión, esperaba el momento idóneo para que el piloto capturado no fuera solo un incidente, sino un arma política. Ese momento llegó el 1 de mayo de 1960. El 1 de mayo era en la Unión Soviética el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores, la fiesta estatal más importante. Desfiles militares, columnas de personas con banderas, discursos desde las tribunas. Alguien en la Agencia Central de Inteligencia decidió que ese día era el adecuado para una misión especialmente importante sobre territorio soviético, pensando que en un día festivo la atención de las autoridades estaría centrada en Moscú, el desfile y el protocolo. Fue un error de cálculo. Francis Gary Powers despegó de la base aérea de Peshawar, en Pakistán, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, hora local. Era un piloto experimentado, con más de 500 horas de vuelo, en el U-2, y no era su primera misión de este tipo. La ruta estaba trazada a través de Afganistán, el mar de Aral, Sverdlovsk, hoy llamada Ekaterimburgo, luego hacia el noroeste a través de Plesetsk y Murmansk, hacia la costa de Noruega, con aterrizaje previsto en la base de Bodø. La longitud total de la ruta era de unos 6.000 kilómetros. A bordo llevaba el equipo fotográfico de reconocimiento capaz de filmar instalaciones militares a lo largo de todo el corredor central del país. La película de este único vuelo habría dado trabajo a los analistas durante un mes. Las primeras horas transcurrieron según lo previsto. Powers mantenía la altura, controlaba la velocidad y hacía anotaciones en el diario de navegación, mientras abajo pasaban las estepas soviéticas y los bosques de los Urales. La máquina funcionaba con normalidad. En los radares soviéticos, su señal se seguía desde el principio. Para cuando el U-2 entró en el espacio aéreo sobre la región de Sverdlovsk, varios aviones habían despegado para interceptarlo. Entre ellos estaba un caza MiG-19, pilotado por el teniente primero Igor Mentyukov, quien intentó embestir al U-2. No tenía otra opción, pero no pudo alcanzarlo debido a que la diferencia de altura seguía siendo demasiado grande. Tras esto, intervinieron las baterías de misiles. El sistema Dvina S-75 estaba desplegado en varias posiciones alrededor de Sverdlovsk para 1960. Sus misiles eran capaces de alcanzar objetivos a una altitud de hasta 25 kilómetros, y el U-2 se encontró finalmente en su zona de alcance. Aproximadamente a las 9 de la mañana, hora local de Sverdlovsk, el primer misil se elevó. Powers sintió un impacto por detrás. El avión se estremeció, y luego hubo otro impacto mientras el morro se inclinaba hacia abajo y los mandos no respondían. Las alas, aquellas alas largas y flexibles que lo sostenían a 21 kilómetros de altura, empezaron a romperse. La estructura del U-2 no estaba diseñada para soportar semejante golpe, y el avión se desintegraba en el aire. Powers disponía de una carga de autodestrucción con un retardo de 70 segundos que debía activar
antes de abandonar la cabina, pero no lo hizo. Más tarde declaró que no tuvo tiempo, porque el aparato se destruía demasiado rápido, una cuestión que lo persiguió por el resto de su vida. Powers salió de la cabina manualmente y abrió el paracaídas, cayendo con vida sobre suelo soviético. Y ahora un nombre que casi nadie conoce. Mientras Powers descendía en paracaídas, las baterías de misiles soviéticas continuaban disparando contra objetivos en la zona. En esa misma área se encontraba un MiG-19 pilotado por el capitán Sergei Safronov, quien había despegado por orden del mando para interceptar al intruso. Un misil soviético alcanzó su avión, su propio misil. En la confusión, al intentar derribar al U-2, la batería de tierra lanzó un misil contra una señal de radar que resultó ser el caza soviético. Safronov no sobrevivió. Tenía 28 años. Su nombre no se mencionó en los informes oficiales soviéticos sobre el incidente, no apareció en los periódicos, ni se pronunció en el juicio contra Powers, que se transmitió a todo el mundo. Powers landed y fue detenido por los habitantes de la zona, mientras que en Washington, en ese momento, nadie sabía aún qué había pasado. En la Agencia Central de Inteligencia no se enteraron de inmediato del destino de Powers. Al no comunicarse el avión ni llegar a Bodø, los oficiales de guardia registraron la pérdida del aparato. Esto ocurría. Los vuelos a gran altura sobre territorio enemigo eran un asunto arriesgado. Se suponía que la máquina había sido destruida por completo. La carga de autodestrucción, con retardo de 70 segundos, debía haber hecho su trabajo, y el piloto, con toda probabilidad, no había sobrevivido. Sobre esta hipótesis se construía todo el sistema de cobertura. Si el piloto está muerto y el avión destruido, no hay pruebas. Solo queda la palabra soviética contra la estadounidense. Y una palabra soviética sin pruebas es solo una palabra. El 1 de mayo comenzó a prepararse la versión oficial en Washington. El 5 de mayo, Nikita Khrushchev compareció ante el Soviet Supremo y anunció que un avión estadounidense había violado la frontera estatal de la Unión Soviética y había sido destruido, proporcionando el nombre del aparato, la ruta y el hecho de la violación, pero sin decir una palabra sobre el piloto. Ese fue el primer movimiento en la partida de ajedrez. Ese mismo día, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una declaración oficial afirmando que un avión U-2 de la NASA realizaba investigaciones meteorológicas sobre Turquía y que el piloto pudo haber perdido el conocimiento debido a fallos en el suministro de oxígeno, desviándose de forma incontrolada de su ruta. La NASA también colaboró, presentando a la prensa un U-2 pintado especialmente con marcas civiles para confirmar la versión de los vuelos meteorológicos. El avión se mostró a los periodistas y las fotos aparecieron en los periódicos. La versión se mantuvo durante 2 días. El 7 de mayo, Khrushchev volvió a subir a la tribuna, pero esta vez lo mostró todo. Un Francis Gary Powers vivo en fotos y declaraciones, los restos identificables del avión con sus números de serie, el equipo fotográfico en perfecto estado, debido a que la carga de autodestrucción no había funcionado, y las películas reveladas, con imágenes nítidas e irrefutables, de las instalaciones militares soviéticas, aeródromos y posiciones de misiles. Khrushchev hablaba despacio, disfrutando claramente del momento. Washington se encontró en la posición de alguien sorprendido con la billetera de otro en la mano, tras haber explicado públicamente 3 veces que la billetera era suya, que la había encontrado en la calle y que no entendía de qué se le acusaba. Eisenhower tomó una decisión sin precedentes en la política estadounidense. Admitió públicamente los vuelos de reconocimiento sobre territorio soviético, personalmente. El primer presidente de los Estados Unidos, que confirmaba abiertamente que su país realizaba un espionaje sistemático contra otro Estado. La cumbre de París, prevista para el 16 de mayo, debía ser el primer gran encuentro de los líderes de las 4 potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, en varios años, y se habían depositado grandes esperanzas en ella. Khrushchev voló a París, pero se negó a negociar, exigiendo una disculpa oficial que Eisenhower se negó a dar, por lo que la cumbre se clausuró antes de comenzar. Ahora un detalle
que se suele pasar por alto. Powers llevaba $1 de plata a bordo. Una moneda común a primera vista, pero hueca por dentro, conteniendo una aguja fina impregnada con una toxina a base de veneno de molusco de acción instantánea. Era una herramienta para el caso de que el piloto se encontrara en una situación en la que no pudiera dejarse capturar. Powers sabía de la aguja, pero decidió no utilizarla. La CIA había construido su cobertura sobre la base de que el piloto moriría en el accidente o usaría la aguja, pero Powers no hizo ni lo uno ni lo otro. Estaba vivo, en cautiverio soviético, y la parte soviética preparaba un juicio público. Sala de vistas de la Casa de los Sindicatos en Moscú, 17 de agosto de 1960. Francis Gary Powers se sentaba en el banquillo de los acusados con un traje gris comprado especialmente para el proceso. En la sala había varios centenares de personas, periodistas de decenas de países, cámaras y focos. El Estado soviético organizaba un juicio ejemplar y se aseguraba de que todo el mundo lo viera. Powers se declaró culpable y fue condenado a 10 años, 3 de prisión y 7 de trabajos correctivos, en un campo de trabajo. Para los estándares de la época, era una condena relativamente suave. La parte soviética dejaba claramente margen para la negociación. Powers pasó unos 21 meses en prisión. Durante ese tiempo, las negociaciones para el intercambio se llevaron a cabo discretamente a través de canales diplomáticos, sin declaraciones públicas. La Unión Soviética quería recuperar a su hombre detenido en los Estados Unidos en 1957. Rudolf Abel era su nombre operativo. El real, William Genrichovich Fischer. Era un espía soviético que había trabajado bajo cobertura en Estados Unidos durante varios años, detenido en 1957 y condenado a 30 años, considerado uno de los agentes soviéticos más profesionales de su generación. El intercambio se fijó para el 10 de febrero de 1962 en el puente de Glienicke, en Berlín, que conectaba Berlín Occidental con Potsdam, discurriendo justo por la frontera de ambos mundos. Abajo corría el río Havel, oscuro y frío en febrero, y a ambos lados aguardaban hombres con abrigos y armas en absoluto silencio. Y en el centro del puente se encontraron los dos. Powers caminaba desde el lado occidental, Abel desde el oriental. Cada uno regresaba a su hogar, llevando consigo algo de lo que no se habla. Al mismo tiempo que Powers, fue liberado el estudiante estadounidense Frederick Pryor, detenido en Berlín Oriental bajo acusación de espionaje, cuyo intercambio se realizó en otro punto sin gran repercusión. Abel regresó a Moscú como un héroe, recibido con calidez y respeto, como un hombre que había soportado el cautiverio con dignidad y no había traicionado a nadie. Powers regresó a los Estados Unidos a una atmósfera completamente diferente. Fue enviado de inmediato a un interrogatorio detallado en la CIA que duró varias semanas, donde cada decisión fue analizada con lupa. ¿Por qué no activó la carga de autodestrucción? ¿Por qué no usó la aguja de la moneda? ¿Por qué se declaró culpable en el juicio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oficialmente fue exonerado por una comisión especial que concluyó que Powers actuó correctamente ante una situación de emergencia, pero extraoficialmente quedó una frialdad, y parte del personal consideraba que no había hecho lo suficiente. Powers no volvió a volar aviones de reconocimiento. En los años 70, trabajó como piloto de pruebas y luego como piloto de helicóptero para una emisora de televisión en Los Ángeles, informando sobre el tráfico. El hombre que había volado solo sobre la Unión Soviética a 21 kilómetros de altura, ahora informaba sobre los atascos de las autopistas. El 1 de julio de 1977, su helicóptero se estrelló sobre Los Ángeles y Powers no sobrevivió. Tenía 47 años. A título póstumo, en 2012, fue condecorado con la Estrella de Plata de la CIA y la Medalla de Prisionero de Guerra. El reconocimiento oficial llegó 35 años después de su muerte. El puente de Glienicke siguió en pie y acogió varios intercambios más en 1985 y 1986,
como si se hubiera especializado en ello. Hoy está abierto a todos, sin guardias, y los turistas se toman fotos en el medio. Pero la historia del U-2 no terminó con el intercambio de Powers, ni con el escándalo de 1960. El programa continuó, y 2 años después, este mismo avión tomó imágenes que casi cambian el curso de la historia universal. Tras el incidente de Powers, se suspendieron los vuelos sobre territorio soviético, pero el programa continuó en otros escenarios: el Caribe, el sudeste asiático y Oriente Medio. El U-2 volaba allí donde no había una prohibición directa, pero sí una necesidad urgente, y en el otoño de 1962 estuvo en el lugar adecuado, en el momento preciso. 14 de octubre de 1962, primera hora de la mañana, el mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Richard Heiser despegó de la base aérea de Edwards, en California, y puso rumbo a Cuba con la misión de fotografiar la parte occidental de la isla, donde la inteligencia había registrado actividad sospechosa, obras y transporte de equipos. Nada concreto, simplemente para verificarlo. Heiser completó la ruta limpiamente y las cámaras hicieron su trabajo. Cuando las películas se revelaron y los analistas se sentaron ante los paneles luminosos, se hizo el silencio en la sala. En las imágenes se veían posiciones de lanzamiento para misiles balísticos de alcance medio, no en construcción, sino casi terminadas. Los misiles soviéticos R-12, con un alcance de unos 2.000 kilómetros, podían alcanzar Washington, Nueva York y todo el este de los Estados Unidos directamente desde suelo cubano. Pero los analistas vieron algo más. Se distinguían claramente remolques de transporte con lonas de una forma característica que los especialistas identificaron como la forma en que se transportaban las secciones de los misiles, lo que significaba que los misiles ya estaban en la isla. Todo esto era visible desde 21 kilómetros de altura. El 16 de octubre, las fotos llegaron a la mesa del presidente Kennedy, dando inicio a los 13 días que más tarde se conocerían como la crisis más peligrosa de la segunda mitad del siglo XX. Bloqueo naval, duras negociaciones por canales secretos, barcos soviéticos con carga para Cuba que daban la vuelta en el océano. El mundo contenía el aliento. El U-2 voló ininterrumpidamente sobre la isla durante aquellos días, vigilando cada cambio en las posiciones, cada nuevo equipo y cada indicio de cambio en la situación. Entonces, llegó el 27 de octubre. El mayor Rudolf Anderson despegó para un vuelo de reconocimiento programado sobre Cuba. Piloto experimentado y uno de los mejores del programa, Su U-2 volaba a altitud de crucero con normalidad cuando una batería de misiles soviética en Cuba abrió fuego. Esta decisión la tomó el comandante local sin consultar a Moscú ni recibir autorización de Jrushchov. Los oficiales sobre el terreno actuaron según su propio criterio, creyendo que la situación exigía una respuesta inmediata. Jrushchov se encontraba en plenas negociaciones y no había tomado una decisión definitiva, pero uno de sus oficiales en Cuba hizo el movimiento por él, de forma unilateral. El avión de Anderson fue alcanzado y no regresó, convirtiéndose en el único militar estadounidense muerto por fuego enemigo durante la crisis de los misiles. Tenía 35 años. En Washington, en la sala donde se reunía el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la noticia llegó en medio de una sesión. Algunos asesores exigían una respuesta militar inmediata, como mínimo un ataque contra las baterías de misiles en Cuba, pero Kennedy prefirió esperar. El 28 de octubre, Jrushchov anunció la retirada de los misiles soviéticos de la isla, con lo que la crisis concluyó formalmente. Esto no ocurrió porque todo saliera según lo previsto, sino porque varias personas, en posiciones clave, evitaron tomar medidas inmediatas en el último momento. Las películas de Heiser, del 14 de octubre, dieron a estas personas tiempo para ver, pensar y elegir. Un avión, un piloto, un vuelo. Después de Cuba, el U-2 se convirtió en un avión diferente, no en lo técnico, sino en lo operativo. Dejó de ser un instrumento delicado reservado para ocasiones especiales y se convirtió en un caballo de batalla
que se enviaba allí donde hacía falta reconocimiento a gran altura, sin grandes ceremonias. El primer escenario de este tipo fue China, un capítulo poco conocido en Occidente. A partir de 1960, la CIA inició, junto con las Fuerzas Armadas de la República de China, Taiwán, un programa de vuelos de reconocimiento sobre la China continental. Los pilotos eran aviadores taiwaneses, adiestrados en los Estados Unidos, que eran dados de baja oficialmente del servicio militar de su país para que no pudiera demostrarse su vinculación. El escuadrón se llamaba Black Cats, gatos negros, y oficialmente no existía. De 1960 a 1974, los pilotos de los Black Cats realizaron unos 220 vuelos de reconocimiento sobre la República Popular China, fotografiando instalaciones nucleares, bases militares e infraestructuras estratégicas. El programa nuclear chino quedó documentado en gran medida desde el U-2. Sin embargo, la Unión Soviética ya había suministrado a China sistemas de misiles antiaéreos Dvina, los mismos que derribaron a Powers en 1960, que ahora estaban instalados en suelo chino. 5 aviones de los Black Cats fueron derribados sobre la China continental y varios pilotos no regresaron. Sus nombres nunca se mencionaron en comunicados oficiales debido al carácter secreto del programa. Se trataba de una asimetría notable. El U-2 voló durante años sobre la URSS sin sufrir pérdidas, pero empezó a registrarlas con relativa rapidez sobre China, debido a que los diseñadores soviéticos habían modificado el sistema Dvina, adaptándolo a las características del U-2, y China recibió la versión mejorada. Paralelamente se desarrolló la Guerra de Vietnam. A partir de 1964, el U-2 voló regularmente sobre el sudeste asiático, donde la tarea era diferente. No el reconocimiento estratégico de objetivos fijos, sino la vigilancia táctica de los movimientos de tropas y equipos a lo largo de la ruta Ho Chi Minh, una red de caminos y senderos que atravesaba Laos y Camboya, por la que fluía el abastecimiento de norte a sur. En uno de los vuelos sobre Vietnam, un piloto fotografió una columna de vehículos de más de 80 kilómetros de longitud. Los datos se descifraron y entregaron al mando en un plazo de 4 horas tras el aterrizaje, lo que se consideraba sumamente rápido para la época. A finales de los 60, quedó claro que el diseño original agotaba su potencial de modernización, ya que el fuselaje de 1955 no podía albergar los nuevos equipos de volumen necesario. En 1968 entró en servicio la versión U-2R. Se trataba básicamente de un avión nuevo sobre un diseño antiguo. La envergadura aumentó de 24 a 31 metros y 4 centímetros, la longitud de 15 a 19 metros y 21 centímetros, y el nuevo motor Pratt y Whitney J75 proporcionaba más empuje a altitud de crucero, aumentando la carga útil de forma considerable. Pero el principio seguía siendo el mismo: alas largas, un motor, tren de aterrizaje de bicicleta, un piloto con traje de presión y altitud máxima. Johnson, al diseñar el aparato en 8 meses, en 1954, le dotó de un potencial que se fue desarrollando a lo largo de las décadas. El enfrentamiento de la Guerra Fría terminó en 1991. El muro de Berlín cayó, la Unión Soviética se disolvió y el U-2 debía retirarse, pero no lo hizo. En los años 90, voló sobre Irak tras la Guerra del Golfo. En 2001, se desplazó a Afganistán. En 2003, volvió sobre Irak, luego Siria, la península de Corea y la vigilancia de la situación en Ucrania desde el espacio aéreo internacional. En 2024, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera unos 27 aparatos de la versión U-2S desde la base aérea de Beale, en California. Altitud de crucero, hasta 21 kilómetros. Velocidad, unos 800 kilómetros por hora. Un piloto con traje de presión, todo igual que al principio. En 3 ocasiones, la Fuerza Aérea planteó la retirada del programa: 2006, 2012, 2015, pero el Congreso bloqueó la decisión, cada vez debido a que no había sustituto. Los drones no podían volar a tanta altura,
y los satélites no ofrecían la misma flexibilidad. En 2019, un piloto en servicio documentó el uso oficial de un iPad comercial como dispositivo de navegación auxiliar en la cabina, una solución más rápida y económica que actualizar la aviónica de a bordo. Un avión diseñado en 1955 y una tableta fabricada en 2019 sobre las rodillas del piloto a 21 kilómetros de altura. Y la historia más sorprendente ocurrió en septiembre de 2020, cuando un U-2 realizaba un vuelo de entrenamiento sobre California y los sistemas de control de tráfico aéreo en Los Ángeles, equipados con software moderno, se colapsaron al intentar procesar los datos de altitud no estándar del U-2, provocando retrasos en vuelos de toda la costa oeste. El avión de 60 años bloqueó los ordenadores del siglo XXI, obligando a los ingenieros a actualizar el software para tener en cuenta la presencia del U-2 en el espacio aéreo civil. La infraestructura moderna se adaptó a un avión que era más antiguo que la mayoría de sus desarrolladores. Johnson dijo en una ocasión que un buen avión es aquel que dan ganas de volver a fabricar. Nadie quiso volver a fabricar el U-2, no porque fuera malo, sino porque era imposible mejorarlo sustancialmente. Tras el incidente de Powers, quedó claro que el U-2 terminaría retirándose y se buscaron sustitutos. El primero fue el SR-71 Blackbird, que realizó su primer vuelo en diciembre de 1964. Velocidad máxima, más de 3.500 km por hora. Mach 3,3. Techo de servicio, casi 26.000 metros. Pero se trataba de un avión diferente para misiones distintas. Volaba tan rápido sobre un territorio que no podía mantener una posición fija y consumía enormes cantidades de combustible especial. En 1998 fue retirado, mientras que el U-2 siguió volando. El segundo aspirante fue el RQ-4 Global Hawk no tripulado, que realizó su primer vuelo en 1998. Podía permanecer en el aire más de 32 horas y en 2011 se anunció que sustituiría al U-2. Sin embargo, en 2014 se revocó la decisión. El Global Hawk volaba a 18.000 metros, mientras que el U-2 alcanzaba los 21 kilómetros, lo que representaba una diferencia crucial en el alcance de los sensores y la seguridad frente a misiles, además de que el coste de la hora de vuelo del U-2 era menor. Johnson había diseñado el nicho con tanta precisión que sigue sin poder ser cubierto por nada más. ¿Por qué un avión de 1954 sigue siendo el mejor en su especialidad? La respuesta no está solo en la técnica, sino en las personas. Johnson falleció en diciembre de 1990 y casi llega a ver la disolución de la Unión Soviética. Todos los que tuvieron relación con el U-2 pagaron un precio. Johnson con meses de máxima presión, Powers con prisión y la pérdida de su reputación, Rudolf Anderson con su vida sobre Cuba y los pilotos taiwaneses con misiones secretas y bajas. El aparato no perdona errores, tolera al piloto solo mientras éste sea lo bastante bueno. Y mientras escuchamos estas palabras, un U-2 vuela en algún lugar a 21 kilómetros de altura, donde el cielo es negro. Hace 70 años, un hombre ante una hoja en blanco se preguntó de qué podía prescindir. Prescindió de todo lo superfluo y creó una máquina de la que, todavía hoy, resulta imposible prescindir. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto.